El derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y que tiene la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, las personas, y de estos con el Estado. En cuanto a lo que es derechos del niño, nosotros tenemos como regla general, como regla más amplia, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto está incluido dentro de la Constitución. Esta norma general, esta norma importante que tiene desde el 1994, que se modificó la Constitución en adelante, está incluido dentro de la Constitución y es la norma de mayor rango, la de mayor importancia, que comprende los derechos del niño desde su protección de vida, desde el momento de la concepción hasta que se hacen mayores de edad. Esto es que comprende educación, salud, protección, diversión, todo aquello que haga a que ese chico integralmente esté protegido por el Estado. Bueno, la ESI es una ley que se promovió en el 2006 y la cual incluye todo un programa de aplicación que tiene que ver con la educación sexual integral en las escuelas, que abarca desde nivel inicial hasta adultos. Y este programa se fue construyendo en forma consensual en el Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, hace que sea bien democrático cuando se decidieron qué contenidos y cómo armarlo, porque participaban todos los ministros de educación de todo el país y aparte participaron técnicos desde el punto de vista médico, religioso, ¿no? Se convocó a un montón de gente como para que opinara y generar el programa, porque conjunto a la ley había que generar contenidos y materiales y recursos para poder aplicarlo en las escuelas. La Convención Internacional de los Derechos del Niño lo que hace es resguardar, entre otros, el derecho a la educación. Los chicos tienen que tener derecho a recibir una educación integral que los permita desarrollarse posteriormente como seres sociales, como personas de derecho, en el sentido de que son sujetos de derecho, personas que tienen que poder ejercer el derecho desde el momento en el que lo son, es decir, desde que están en la panza de la mamá, desde que son personas por nacer. La ley de educación sexual, que es el motivo por el cual estamos haciendo estas consultas, básicamente lo que hace es regular para cada nivel educativo cómo afrontar el tema para los chicos, qué lineamientos hay que tener en cuenta para que esos chicos puedan ir comprendiendo a lo largo de su capacidad de comprensión, entender qué es lo que les está pasando frente a este tema tan tabú que se genera en nuestra sociedad, que es la sexualidad. Esta ley lo que dice es, para cada nivel vamos a desarrollar el tema de esta manera. Vamos a ver el tema, los chicos más chiquitos, descubrir su cuerpo, cuáles son las características que tienen, por qué unos tienen determinadas características, por qué otros tienen otras, qué es lo que nos diferencia de hombre a mujer, que en el nivel primario empezarán a ver las funciones que tiene cada una de esos distintos órganos que tienen cada uno de ellos, el niño por un lado, la niña por el otro, y después a medida que van avanzando en su edad cronológica, ir entendiendo cuál es el desarrollo puntual y qué va a surgir de esa relación que puedan tener con otra persona. Entonces, me parece que a lo que nosotros tenemos que apuntar es a explicarles a los chicos que somos seres diferentes, con iguales derechos, con iguales oportunidades, y que no pasa todo por quién tiene determinada característica física y qué puede hacer a partir de esa característica física, sino
ir puntualmente a decirles: nosotros tenemos que vivir en una sociedad que tiene unas normas que están puestas para que todos podamos vivir mejor. Los 5 ejes centrales de la ESI. Reconocer las perspectivas de género. Respetar la diversidad. Valorar la afectividad. Ejercer nuestros derechos. Cuidar el cuerpo y la salud. Toda convención, todo tratado o toda regla tiene, por un lado, establecer determinados tipos de derechos para el grupo social o para los sujetos de derechos a los cuales van dirigidos esos derechos, y además hay una reglamentación o una parte de esa norma que dice quién tiene que hacer qué para velar por el cumplimiento de esos derechos y la protección de esos derechos. En el caso puntual de lo que es el derecho de los menores, el derecho del menor, el que tiene la mayor obligación es el Estado. El Estado tiene que garantizar que el menor tenga acceso libre y gratuito a salud por sobre todas las cosas, educación, que pueda ser protegido en caso de que alguno de estos dos derechos se le vulneren. Estamos hablando de educación y de salud porque son los más básicos. Entonces el Estado tiene una activa participación en la protección de ese menor. El Estado parte tiene que adaptar su firma, esa voluntad de querer reglamentarse por ese convenio internacional a su realidad puntual de país. Nuestro país, a través de las distintas leyes que se fueron dictando a partir de la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que hizo fue crear distintos organismos que se encargan de controlar puntualmente cada uno de los derechos que están siendo atendidos por la Convención Internacional. Siempre tenemos que tener en cuenta que el Estado vela por la protección de los derechos de todos sus habitantes. Pero en el caso de los menores hay que tener mayor atención porque no pueden ejercer el derecho de proteger ese derecho, valga la redundancia, que está siendo vulnerado. Necesitan que alguien los represente. En realidad en nuestro colegio el proyecto no se llama ESI, es el proyecto de educación para el amor, porque la mirada es mucho más amplia de lo que propone ESI en sí, a través después que fue sancionada la Ley de Educación Sexual Integral. El proyecto se desarrolla desde hace muchos años en el colegio porque justamente lo que se busca es formar de modo integral al alumno que está dentro de nuestra comunidad educativa. Entonces ese es un aspecto que nunca se ha soslayado, solo que a partir del año pasado que hemos tenido las capacitaciones específicas, hemos enriquecido sí la propuesta con los aportes que nos llegaron de esa capacitación. El proyecto en el colegio en realidad es un proyecto de educación para el amor, en el cual se incluye la nueva ley que está referida a la educación sexual integral. Esto se hace así debido a que es una escuela con una mirada religiosa, con nuestra vertiente salesiana, en la que nosotros ponemos hincapié en el hecho de ser como hijos creados por Dios, con una dignidad que nos lleva a amarnos, a cuidarnos y a respetarnos unos a otros. Bajo esa mirada es que nosotros hablamos con los chicos y tratamos de ver de que ellos comprendan la necesidad de
de este cuidado personal, de este cuidado con el otro y de la dignidad dada por el amor de Dios y por la libertad que nos da Dios para poder llevar a cabo esta dignidad que tiene que ver con el propio cuerpo y el de los otros. Bueno, durante los años que vengo llevando el proyecto de Educación para el Amor, que está integrado con el DESI, se suscitaron distintas situaciones. Algunas referidas más a lo emocional, la parte emocional de los chicos, porque por ejemplo tuvimos el caso de un alumno el cual ingresó al colegio traído por su abuela, ya que su mamá trabajaba en otro país y el papá lo veía accidentalmente a veces en alguna compra o en algún supermercado, pero él sabía quién era el padre, pero el padre no se acercaba a hablarle. El nene manifestó frente al grupo su tristeza de esa negación del papá. Otra situación más actual, por ejemplo, es en la que me plantearon el amor entre una pareja de homosexuales. Obviamente me preguntaban cómo era tomado esto, cómo podía crearse ese sentimiento. Trabajando en escuelas, sobre todo en primaria, diría, he visto situaciones concretas de alguna situación de abuso, la cual, aparte de realizar la denuncia correspondiente y hacer todo lo que nos indica la guía de resolución de conflictos de la provincia de Buenos Aires, aparte de eso, eso nos llevó a realizar una serie de encuentros o de talleres en el curso de la persona que fue víctima de abuso. Pero también se han dado las circunstancias al revés, o sea, generar talleres para poder circular la palabra, para hablar de estas temáticas, para hablar de los secretos y demás, y a partir de lo que se habla en esos talleres surge después la denuncia de un abuso, o sea que ambas situaciones. Creo que hay muchos chicos que callan y que una de esas tienen situaciones que pueden ser parecidas y el realizar un taller de ESI los previene de que, bueno, no, que eso está mal y que sí tienen que referirse a un adulto. Así que quizás una solución no ve en la escuela, pero quizás va a su casa y habla con un familiar de confianza, ¿sí? También hay situaciones muy complejas cuando uno se entera que es intrafamiliar y con alguno de los padres, entonces legalmente también hay que preservar al niño, proteger sus derechos y ver con qué otro referente se puede contar, porque en general lo que se hace en esos casos es una medida de abrigo, o sea que las situaciones de hecho que se comprueban quiere decir que basta la palabra del niño, no es que necesariamente se comprueban con una pericia policial, ¿sí? Basta la palabra del niño. Después sí se hacen las pericias policiales, que son bastante complejas, porque muchas veces se da una victimización secundaria, ¿no? Porque es horrible que te realicen una pericia forense. Creo que no solo la escuela debe estar más actualizada en relación a estas cosas o más a la altura de las circunstancias, creo que hay un montón de instituciones estatales que deberían estar más preparadas, tanto la Comisaría de la Mujer, las fuerzas policiales y demás. A nosotros, en un encuentro que tuvimos de la provincia, había un pueblo que era más chico, no me acuerdo cuál era, que utilizaban una especie de protocolo ESI, los bomberos, la policía, el hospital, habían logrado hacer una cuestión y les había sido excelente. Los resultados habían sido excelentes, porque habían generado como todo un frente común.
En cuanto a los temores o resistencias, referido a los chicos, lo que pasa es que, vuelvo a decir, son chicos de edad primaria, 10, 11 años, y a veces pasa más por el tema de la vergüenza. Sienten como que es algo muy íntimo y las chicas determinadas cosas quieren hablarlas a solas con la docente y los varones también manifestarlas a solas. Con respecto a los docentes, esta propuesta realmente en lo personal para mí siempre fue muy enriquecedora y como un desafío. En realidad cada grupo te transmite distintas problemáticas y se van suscitando cosas que hacen que uno vaya creciendo también en lo que están viviendo los chicos y en cómo reciben el hoy. En mi caso particular, creo que soy así como una militante de la ESI hace 5 años o un poco más. O sea, en el sentido de hacer talleres con familias, hacer talleres con jóvenes, practicarlos en las instituciones que yo trabajo, hablarlo en mi casa y demás. Y si bien cada vez que hacemos un taller todo el mundo le gusta muchísimo y entiende más, creo que la sexualidad siempre nos lleva a ciertos estereotipos, a ciertas inhibiciones, entonces eso genera mucha resistencia. Entonces creo que hay una gran resistencia inconsciente, quizás del común de la comunidad educativa, o sea, tanto de los docentes que se encuentran dentro de la escuela y estaría en su obligación ejercerlo. Los proyectos ESI obviamente no es que los toma solamente el docente, tiene que ser una decisión institucional, pero por ley deberían incluir, la ESI debería incluirse en el proyecto institucional. Como el desconocimiento de las familias, o sea, porque en la autobiografía escolar de todos los que somos hoy adultos estamos atravesados por una educación sexual que no era integral. El paradigma era completamente diferente, era completamente que tenía que ver con la genitalidad o con las relaciones sexuales exclusivamente. Entonces, en los padres genera más resistencia. Bueno, yo no quiero que esos temas se hablen en la escuela. Cuando uno abre a la comunidad que es realmente que promueve la ESI, bueno, en general esta tensión baja y si bien uno puede tener a alguien que no esté demasiado de acuerdo, en general uno logra consenso. Pero eleva las propias resistencias y dentro del cuerpo docente en general podría decir que hay mucha resistencia a llevarlo a cabo. Cuando, como decía anteriormente, la verdad el material ayuda muchísimo a la práctica. Y quizás es cierta ignorancia o en algunas personas una cuestión manifiesta de no hablar de ciertos temas. El 7 de septiembre de 2009, Katarina Weinerman escribe para La Nación Derecho a la Educación Sexual, una noticia que informa sobre la promulgación e importancia de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Además, denuncia el incumplimiento de la misma. Nos habla de tabúes, miedos, mitos, vergüenzas, sentimientos de transgresión, de pecado y de culpa que dificultan la implementación de la enseñanza de la educación sexual. En 2013, el diario Clarín vuelve a denunciar el incumplimiento de la educación sexual. La educación sexual aún no llega a todos. Algunas provincias se resisten a incorporar los materiales preparados por el Ministerio de Educación. También pesan los temores de los docentes y el recelo de los padres. En junio de 2015, la revista El Ancasti de Catamarca
publica una entrevista a Mónica Villagra, la coordinadora del Programa Provincial de Educación Sexual Integral, quien entiende la educación integral como política de Estado. La educación sexual integral es un derecho inalienable de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En esta entrevista detalla cómo es el camino y cuáles son los obstáculos a resolver en la educación sexual integral. El papel de los medios actualmente en la República Argentina es crucial, porque en sí los modelos de mujer objeto son los que más observamos. Yo no creo en una actitud de censura de los medios, pero sí creo que con los alumnos de cualquier edad se puede hacer un análisis crítico. Cuando me refiero a los medios, me refiero también a las publicidades en las revistas, o cuando uno va al supermercado y demás. Bueno, este ejercicio de la publicidad y estas cuestiones también que van en relación al género, o sea, para las chicas todo lo rosa, para los varones lo azul, o los juguetes. Entonces digo, bueno, todas esas cuestiones, la ESI te da un marco para poder analizarlas y problematizarlas. Después cada uno podrá hacer su propia conclusión, podrá elegir qué programa ve, podrá reírse de una propaganda. Hay cuestiones culturales que van cambiando, hay programas que una de esas nosotros veíamos y no le encontrábamos ningún tipo de dificultad, o no sería dificultad la palabra, no veíamos nada que estuviera fuera de lugar, porque el contexto era de esa manera. Entonces la mujer estaba desvalorizada en ese rol. Hoy en día los miramos, como decimos los que trabajamos en ESI, con una óptica ESI, con una lupa o los anteojos ESI, y vemos que la desvalorización de la mujer era atroz. Pero bueno, naturalizábamos. Me parece que está bueno pensar en seguir mirándolos, no en censurarlos necesariamente. Y sí estaría buenísimo que se generen otras alternativas a nivel publicitario o a nivel del programa. Bueno, actualmente los medios tienen una gran influencia en esto y por eso hay que trabajarlo. Es muy importante trabajar lo que ellos escuchan, lo que ellos ven. De hecho, los chicos ahora tienen acceso a internet y no todos los chicos están, que no suene mal, pero sí controlados un poco por el adulto. A veces los adultos no saben lo que los chicos están escuchando, observando, y por lo tanto no hay un filtro. Un filtro en este caso para mí es imprescindible, porque el adulto debe estar ahí para concientizar a los chicos que no todo lo que ven, no todo lo que escuchan es cierto y es bueno para ellos. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que los chicos ahora escuchan y les venden los medios, porque si no hay un adulto responsable atrás que los haga reflexionar, ellos pueden crear una imagen muy falsa de lo que es la verdadera felicidad y hasta los puede influir, porque los chicos son influenciables porque se están formando. Entonces ni uno tiene que influir de ellos, porque nosotros la idea es que ellos encuentren su verdadero ser, pero justamente llevarlos por el camino que corresponde, en el sentido de que consideramos que es mejor para ellos, siempre desde la libertad de elección y siempre desde la mirada del amor y del acompañamiento para la búsqueda de su propio ser. Bueno, yo soy mamá de un niño de 11 y de una niña de 15. Desde mi lugar de mamá, para mí es importante que el colegio, dentro de lo que son el desarrollo de ellos como pares, con sus pares, puedan trabajar y ver qué es lo que le sucede a cada uno de ellos frente a estas situaciones. Muchas veces sucede que no todas las casas tienen un diálogo abierto. ¿Por qué? Porque mamá, tengo vergüenza de hablar con mamá, o porque mamá, de eso no te voy a hablar,
o porque papá entiende que la nena es muy chiquita. No, yo creo que desde casa hay que acompañar al colegio para que el colegio, en el lugar, con todos sus compañeros, pueda atender la realidad que está ocurriendo en el grupo. Volvemos a lo que hablábamos antes. Estamos hablando de gente, de personas que se van a desarrollar y que se desarrollan dentro de un grupo social, que cada día se va a ir abriendo más, porque el ámbito en el que ellos se desarrollan hoy es su familia básicamente y el colegio, pero en definitiva después se van a desarrollar cuando salgan de la escuela, cuando tengan que ir a trabajar, cuando vayan a la universidad, en un ámbito mucho más amplio. Entonces, si yo no aprendo a respetar que el otro tiene una postura distinta y que para el otro le puede resultar más o menos molesto una caricia, un abrazo o un comentario, me parece que no es acotarlo en la currícula que baja de las autoridades del Ministerio de Educación, desconozco, pero creo que hay que atenderlo desde el punto de vista del grupo endémico, para que esa persona que se desarrolla dentro de ese grupo pueda comprender las realidades de otros, como ver qué pasa en distintos otros, o sea, integrar distintas realidades de distintos grupos, más allá del compañerito de banco que puede tener una realidad distinta porque los padres están separados y cada uno tiene parejas y tienen otros medios hermanos que no son hermanos y que... Entonces, esa ensalada de frutas que se le genera al chico, si no tiene una explicación o los elementos para poder entender las distintas realidades que se dan a su alrededor, difícilmente pueda comprender qué le puede pasar y cómo defenderse en el caso de que bueno, lamentablemente suceda de que los están atacando. La vulneración de los derechos o de lo que es la honestidad, hablando técnicamente, es amplísima. Es amplísima. Entonces, si yo mamá, pudiera reclamar al sistema educativo, yo creo que tienen que hacer una atención más integral, más generalizada desde el punto de vista de los distintos profesionales, o qué puedo hacer yo, con quién tengo que hablar yo, a quién tengo que acudir si yo me siento que hay algo que no está funcionando bien. Pero primero tengo que saber, yo menor, tengo que saber cuándo las cosas no funcionan bien. Para eso tengo que saber qué es que funcionan bien, qué es lo que tiene que funcionar. Yo creo que si nosotros no vemos, no planteamos el respeto hacia el otro, el no imponerse al otro, no me sirve de nada saber poner un preservativo. Es mi derecho. Es mi derecho. Es mi derecho. Es mi derecho. Es nuestro derecho. Es mi derecho. Es mi derecho. Este es mi derecho. Es mi derecho. Es mi derecho. La educación sexual integral es un derecho y debe cumplirse. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas